Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti. Directamente desde Estudios Fulgor Lab. Oh, estoy demasiado nervioso. No, pero estoy muy emocionado por grabar por primera vez acá en Fulgor Lab. ¿Verdad? Estamos súper agradecidos con que los chiquillos, las chiquillas nos hayan dado este espacio. Así que desde ahora en adelante pretendemos seguir grabando acá. Así que muchas gracias, chiquillos. Estoy acá, como siempre, me acompaña el doctor José Ignacio Acuña Hernández. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, y bueno, tú, pues, preséntate. Y quien les habla, Álvaro Araya, también médico y residente de psiquiatría, así como José Acuña. Tiempo. Así que hoy día tenemos un capítulo súper interesante, pero antes que todo, la introducción que siempre les hacemos. Ahora te la sabéis de memoria. Hace de memoria. Hoy es tan extraño grabar en persona. ¿Sí o no? Ha raro. Ya, bueno, como les hemos comentado, este es un espacio en donde hablamos temas particularmente sensibles que atañen a la salud mental, la psicología, el bienestar. Y algunas personas se pueden sentir incómodas en este espacio. Y no es raro que se quieran dejar la grabación, así que las invitamos a que si eso sucede, no se sientan mal por tener que parar la grabación. No sé, vaya nomás. Sí. Y nosotros ofrecemos orientación, apoyo para quien quiera preguntarnos en relación a cómo acceder a salud mental, tanto a psicología, psiquiatría, etc. Uh-huh. Nos han preguntado hartas cosas y nosotros estamos felices de poder ayudarlos y ayudarles. Muy bien. Pasemos al tema de hoy, pues. Pasemos al tema de hoy, don José. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de la tan controversial terapia electroconvulsiva, antes conocida como terapia de electroshock. Eso. Yo creo que es un muy buen timing para haber hecho este episodio, sobre todo porque pasó Halloween hace poquito. ¿Ya? Entonces... No sé cuál es la relación entre las dos cosas. O sea, todas estas cosas son como de terapia o sea, son como de película de terror, po. Sí, es verdad. Piensa que a Frankenstein lo activaron con un tech, básicamente. Sí, po, pero le dieron la vida. Una terapia Sí, viéndolo desde ese punto de vista. Ya, pero José, hablemos primero como ¿qué es la terapia electroconvulsiva? Uh-huh. A ver, la terapia electroconvulsiva ya no se llama electroshock, ya ahora el nombre correcto es terapia electroconvulsiva. Es un tratamiento psiquiátrico en el cual se inducen convulsiones mediante impulsos eléctricos de manera determinada y segura, ¿ya? Quiero recalcar en esto de que es un tratamiento médico, finalmente. Es un tipo de alternativa terapéutica como lo es para nosotros la psicoterapia, el manejo farmacológico. Una de las alternativas terapéuticas es la terapia electroconvulsiva. Ahora, en el fondo estos impulsos eléctricos, la idea es que la corriente pase por el cerebro mientras el paciente está anestesiado. Es importante también de que la convulsión afecta a todo el cerebro, incluyendo sobre todo áreas encargadas del ánimo, el apetito y el sueño, que son vitales, como vamos a ver más adelante, en los distintos trastornos para los cuales está estudiado este tipo de tratamiento. Se utiliza poco y de hecho es súper frecuente que aparezcan como segunda o tercera línea, a pesar de que es súper efectivo. Y el hecho de que se ocupe poco tiene que ver con el estigma asociado al tratamiento y que no es gratis. Sí, de hecho hay hartos países en donde todavía está prohibida la terapia electroconvulsiva y justamente tiene un estigma que ya, tú lo vamos a hablar ahora, pero que no es gratuito. Realmente en algún momento fue una práctica más bien coercitiva y punitiva la que se hacía, pero es una técnica que se ha modernizado tanto que es una técnica súper buena y efectiva. Yo me tatuaría que me hicieran esto en caso de que hiciera alguna indicación. Realmente, así de tanto confío. Yo creo que también. O sea, sí, como que yo haría un papel así como ante notario, diciendo de que yo acepto terapia electroconvulsiva ante cualquier indicación. Obviamente una indicación apropiada. Una indicación hecha. Obvio, claro. no así como porque sí. Me dio un resfrío, por favor. Claro, hola, me dio ébola. Oye, ¿cuál es la historia de... A ti que te encanta esta cuestión? A ti te encanta esta cuestión. Esta parte la hacías tú siempre, pero... dado que me llevé todo el trabajo del capítulo yo... Puta, sí, amigo. Discúlpame. Está bien. Discúlpame, es que me fui a vacaciones. Sí, no te merecías tus vacaciones. Me merecía mis vacaciones. Sí. Oye, volví sin ojeras. Entonces es lo que me cuesta a mí no tener... O sea, está ahí peor antes. Está...
¿Sabes qué, amigo? No hay corrector de ojeras que aguante lo que yo tenía antes de las vacaciones, Es que- antes de este fin de semana. Es que la escuela de medicina te deja ojeras permanentes. Sí. Sí. Sí, de todas formas. Ya, pues, Ya. ¿cómo es la historia del Mira, TEC? Mira, sabes que yo no tenía idea. De la que- TEC, De bueno. la TEC, hasta que me puse a investigar un poco de esto. Y sabéis que se usan terapias que inducen convulsiones, casi como de la época de Paracelso, que es el siglo. ¿Quién es Paracelso? Es un médico antiguo, punto. Un weón, de ahí. Es que sabéis que. No, o sea, es que no quiero meter chamullo de historia porque voy a quedar como un ignorante. O sea, weón. mira, yo sé que de los médicos así como importantes de la historia, está, bueno, Hipócrates, obviamente, Avicena, Paracelso, Doctor Simi. Doctor, sí. Eh, Y Edward del Full Metal Alchemist También. también. Así que, bueno, Paracelso, algún médico importante de la Edad Media. Listo. Mira, bueno, Paracelso ya en el siglo XVI usaba alcanfor para inducir convulsiones. ¿Qué es el alcanfor? No tengo la más mínima idea. Oye, ¿sabes qué, weá? No me pregunté, weá, voy a quedar como ignorante, weón. ¿Por qué me tinca alcanfor como de esas pelotas para espantar las polillas, No, weón? sí, no sé ¿Sí cómo o no? se llama. Eso Esa- es esa naftalina, naftalina. naftalina. Pero a mí, alcanfor, mazapán y naftalina están como en el mismo clúster mental. No sé por qué, te juro que no sé por qué, pero yo pienso alcanfor y está el mazapán, la ¿Qué el naftalina. mazapán que tiene que ver? No sé, no pero sé, no, weón. no te desvíes, Ya, amigo, ya. no te desvíes. Ya, él le hacía convulsionar a las personas y con fines terapéuticos curaba la histeria en ese tiempo, por lo que entendí. Ya. Ya en el 33, en 1933. un médico de apellido Sackel empezó a cachar que mediante la inducción de un coma insulínico Ujú. podía tratar a las personas con esquizofrenia y se le Mm. se le iba la psicosis. Ahí la idea de él es que él pensaba que era por bajarle la glicemia, Ujú. pero la verdad es que años después se iba a ver que era más bien porque la hipoglicemia causa que las personas convulsionen. Eso es una forma indirecta de ocasionar una convulsión. Exactamente. Y después Ujú. usaron otro tipo de formas de inducir una convulsión distinta a la insulina. Después en el 35, otro doctor de apellido Von Meduna, él vio que los pacientes que tenían epilepsia y esquizofrenia evolucionaban mejor que aquellos que solo tenían esquizofrenia. Por lo tanto, dijo, pareciera ser que la epilepsia y la esquizofrenia no son compatibles, son como antagónicas, ¿cachai? Así que él dijo, quizás si inducimos convulsiones en las personas con esquizofrenia, las vamos a poder curar de su episodio psicótico. Ujú. Y él empezó a inducir convulsiones también químicamente. Pero ya en el 38, Hugo Serletti ya es el creador propiamente tal de la... Sarletti. ¡Serletti! Eso, ¿ya? Oye, no iba a decir una cuestión citando a un compañero nuestro. Corlami. Corlami. Burla. Ya, po. Bueno, él fue el creador propiamente tal de la terapia electroconvulsiva. Y él empezó a utilizar propiamente tal electricidad para generar convulsiones en los pacientes con esquizofrenia. Y reportó uno de los primeros casos de una persona con esquizofrenia bueno, él dijo que se curó de la esquizofrenia con la terapia electroconvulsiva. Y ahí fue el auge de la terapia electroconvulsiva. El problema es que de aquí en adelante todo fue muy oscuro porque empezaron a usar la terapia electroconvulsiva en personas que no necesitaban terapia electroconvulsiva. Empezaron a aplicarlas en personas que eran diagnosticadas con un trastorno psiquiátrico solo porque eran disidentes políticos o eran personas que tenían enfermedades médicas que no las estudiaban adecuadamente, o eran personas que estaban privadas de libertad y lo utilizaban como medio punitivo. Y eso en todos lados del mundo. Por lo tanto, época muy oscura, terapia electroconvulsiva, por lo tanto, tiene el estigma que se merece, por eso. Claro. De hecho, está esta película de Jack Nicholson. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Mira, No quería ¿eh? decirlo, no quería... O Atrapado sin salida Eso, en las gracias, tardes Atrapado de, sin tardes de salida cine. para los amigos. Pero claro, pues, ahí a él le aplicaban punitivamente un Sí, tratamiento de terapia electroconvulsiva. En La Naranja Mecánica también hacen Sí. algo parecido. Como... Sí, también, Mm. también. Y- Entonces, claro, como que hay harta estigmatización en la cultura popular de este tipo de terapia y que no es gratis, porque en el fondo... Ay, me salió un gallito. ¿Y la adolescencia? Claro, estoy cambiando la voz, weón. Y que no es gratis, porque fue así finalmente, o sea, se ocupó indiscriminadamente. Así es. Y de hecho, lo bueno es que ya en los años 50 empezó a humanizarse un poco más la práctica de la terapia electroconvulsiva. Y por ejemplo, se empezó a introducir el uso de la anestesia general y la relajación muscular. Y ahí se llamó como TEC modificada, terapia electroconvulsiva modificada.
Por lo tanto, antes de eso, eran pacientes que conscientemente convulsionaban y se les contraían todos los músculos. De hecho, en un principio la convulsión, el impulso eléctrico no era centrado en la cabeza, sino que era un electrodo en la cabeza, otro en los pies y convulsionaba todo, ¿cachai? Ahora solamente en la cabeza, por lo tanto la convulsión es autolimitada. O sea, el impulso eléctrico es autolimitado. Y ahí empezó ya un nuevo pic y llegó a ser tan efectivo que en el 70 el Royal College de Physicians, de Spanglish, De Physician, ¿ya? el Royal College y la Asociación Americana de Psiquiatría, ya se declaró a favor de la terapia electroconvulsiva y empezaron a hacer las primeras normativas. Y ahí se incluyó el consentimiento informado. O sea, actualmente la norma y como el estándar es que la persona tiene que consentir que se le haga una TEC o la persona responsable. Claro. Si no, no se puede hacer. Y bueno, de ahí ha sido mejorando, se han optimizado los equipos, las técnicas para reducir todo tipo de efectos adversos. Y ahora se hace es una de las técnicas más seguras de la psiquiatría, más que los fármacos, más que cualquier cosa. Y eso sobre todo sobre la historia. Yo creo que... O sea, conclusión, no tenemos más de un siglo de historia de esto. Exactamente. Interesante. Somos de joven aún, la terapia electroconvulsiva. Pero es buena. Pero es buena. Es buena. Es buena. Yo he experimentado con algunos de mis pacientes que han recibido y en verdad lo agradecen. Y hay muchas personas que en verdad piden hacerse la terapia electroconvulsiva porque es tan maravillosa. Algunos seguidores nuestros nos han comentado su experiencia igual. Claro. Y que ha sido súper como mind changing, no sé. O sea, a mí me pasa también que clínicamente he visto, o sea, cambios sustanciales en pacientes a los que se le indica terapia electroconvulsiva. De repente pacientes que han estado un buen tiempo con medicamentos que no veis mucho cambio y que le indicáis TEC y a las 2 sesiones como... Sí, no, es cuático. Sí. A propósito de eso, José, ¿cuándo se usa la terapia electroconvulsiva? ¿Siempre? O sea, de partida se usa cuando el equipo está enchufado. De partida. Tenés que como... Ya, pues. No, o sea, hay 4 indicaciones como generales en cuanto al uso de la terapia electroconvulsiva, que tiene que ver más que nada con en qué contexto clínico tú vas a usar la terapia electroconvulsiva. Primero, cuando necesitas que el paciente responda rápido. En el fondo, tú con los fármacos, dentro de todo, igual te demoras un tiempo entre que ves cuál es la dosis no tóxica para el paciente, que alcanza una dosis terapéutica, que esperas que el fármaco actúe, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces en que se necesita que el paciente responda rápido. Por ejemplo, que haya un riesgo vital inminente. Que el paciente tenga, por ejemplo, un alto riesgo de suicidio, por ejemplo, una depresión con alto riesgo suicida, un paciente maníaco que está muy agitado, que representa un riesgo tanto para él como para su familia, pacientes también con una condición que es sobre todo de carácter psicomotor, que nosotros denominamos catatonía, pero hay pacientes que tienen esta condición que, por ejemplo, pueden dejar de comer o recibir líquido y eso obviamente se transforma en un riesgo vital. Y finalmente, cuando tú necesitas sacar rápido al paciente de ese estado, puedes indicar terapia electroconvulsiva. Segundo, cuando ha habido refractariedad o poca tolerancia a tratamientos habituales. ¿Qué es refractariedad? Buena pregunta. Buena pregunta. O sea, buena pregunta, porque yo lo sé, pero no sé cómo explicarlo en términos sencillos. Que no responde. Refractario, claro que no responde. Sí. Gracias. Muchas gracias. De nada. Preferencia del paciente también. ¿Y qué hay? De verdad, hay Claro. gente que dice, por favor, siguiente vez, esto. Mira, yo no quiero medicamentos. aprovechar este espacio para dejarle claro a todas las personas que me conocen, ya, de que si yo en algún momento llego a tener una manía psicótica, o sí, tequéenme, por favor. Sí. Como que no esperen que yo responda, no, TEC, listo, era. Y era, ¿no? Y era. Y finalmente, si es que existe antecedente de respuesta favorable previa. En el fondo, si se intentó esto en algún momento y el paciente respondió, uno puede también volver a indicarlo porque existe el antecedente de que funcionó en algún momento. Claro. Ahora, la efectividad también, saliéndonos un poquito de estas indicaciones generales y aterrizando la diagnósticos, también ha sido probada para cosas específicas. Exacto. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? ¿O sigo yo? ¿No? ¿Puedo seguir yo? Ah, ya. Sí. Sí. Es que sentí que hablé harto. Yo hablé caleta recién en historia, weón. Yo no sentí que hablaste tanto, weón. ¿No? No.
Tú me ignoras siempre. Sí. Diablo. Te ignoro por WhatsApp, por Instagram, Oh, presencialmente. Bueno, para hacer ghosting, weón. Bueno, sí, también quiero Sí. pedirle a toda la gente que me conoce perdón, porque es que yo soy malo para responder. A mí tienen que Tú hablarme en eres el malo. momento. Así, fin. Eres Ay, malo. Ya. ¿Puedes decirnos cuáles son los diagnósticos, por favor? Bueno, si bien partió por indicarse sobre todo en psicosis o esquizofrenia, últimamente la mayor indicación ha sido trastornos del ánimo, como el trastorno depresivo mayor. Mm. Y en verdad es súper extremadamente bueno, al punto que un 70-90% de los pacientes responden a la terapia electroconvulsiva. Se requieren más o menos unas 6-12 sesiones que se hacen trisemanalmente. Ujú. Y en verdad es impresionante porque con fármacos, al primer fármaco nosotros sabemos que un tercio de los pacientes solamente responden. Y estamos hablando de 6 semanas, 2 Mm. meses, ahí recién responden. Acá es una cuestión de 12 sesiones y se acabó, Ujú. que un mes. Por lo tanto, eso es muy buena indicación. Y hay algunas indicaciones bastante como específicas en las personas con depresión, por ejemplo, cuando tienen síntomas psicóticos o en depresión en tercera edad Ujú. o incluso depresión en el embarazo. Así de seguro es la Mm. TEC que se indica en adultos mayores y adultas mayores y en personas embarazadas. O sea, en verdad es cuático. Mm. También el trastorno bipolar es súper bueno tanto para los episodios de manía como para los episodios de depresión. Cerca de un 80% responden también en unas 12 sesiones o un poco menos algunos. Ujú. Como ya dije, los trastornos psicóticos como la esquizofrenia responden muy bien y la única diferencia con los otros que quizás se necesitan más sesiones, así por ejemplo 12 o 15 sesiones más. También la catatonía, como tú dijiste, es una buena indicación. Y también hay otras indicaciones que ya no tiene tanta evidencia, pero que igual se ha visto que podrían ser consideradas. Por ejemplo, en pacientes con trastornos del espectro autista que tienen autoagresiones, o que así como que se están cortando, por ejemplo, están golpeándose de manera muy intensa, pueden responder a terapia electroconvulsiva. Ujú. También agitación o mucha agresividad en pacientes con demencia de cualquier tipo, o también Parkinson muy grave que no responde a medicamentos, y también incluso las epilepsias, principalmente el lóbulo temporal, Ujú. que han sido intratables con fármacos antiepilépticos. Por lo tanto, las indicaciones van más allá que solamente trastornos psiquiátricos primarios, sino Mm. también otras cosas más del área de la neurología. Ujú. Por lo tanto, es bien interesante todos los usos que puede tener la terapia electroconvulsiva. Mm. A pesar de que tiene tantos usos, todavía no sabemos muy claramente cómo funciona. Sí, Así que, po. ¿qué nos podría Eso comentar era tú, lo que José? lo que te Sí. quería comentar. No sabemos Sí. cómo funciona. No po. sabemos cómo funciona. Eso nomás te quería comentar. Es que sabéis que ese es un gran argumento de la gente antipsiquiatría y antiterapia electroconvulsiva para decir como no la usen porque no saben cómo funciona. Mm. Pero igual hay hartas cosas que se hacen y no se sabe muy bien cómo funcionan. Sí, po. Sí. Como... ¿Qué cosas no sabemos cómo funcionan? Es que, oye, es que no quiero decir nada funable. No, yo tengo la campanita ahí. Campanita de funa. No, pero hay muchas cosas. Alerta de funa. Si la gente quiere saber cosas más detalles, que nos escribe. Eso. No, pero hay varias cosas que yo no sé. Por ejemplo, la palta no sé cómo funciona. La palta. La palta. Porque en verdad a veces como que... Con potasio. No, pues weón. Porque hay veces que la cortáis y no se pone negra. Y hay otras veces que la cortáis y le dejáis el cuesco. Así lo que así se pone negra igual. No, yo como que te- a veces yo no entiendo el Yo, funcionamiento. yo de eso. tengo una muestra de más o menos 50 paltas ¿Ya? que la he dejado sin cuesco y ¿Ya? se ponen negras. Y ¿Ya? más o menos 50 paltas que la he dejado con cuesco y no se ponen negras. Ya. Por lo tanto, podría decir que hay una Es que algo que me hay una pasa a mí nomás, tendencia. pues, ¿cachai? Tenéis Como que, que tenéis quizá yo soy el factor. tenéis que conectar el refrigerador a la corriente. Ya. Bueno, volviendo al tema del TEC. A pesar de que no sabemos cómo funciona, igual se han descrito algunas cosas que ocurren en el cerebro de los pacientes post terapia electroconvulsiva y que tienen que ver sobre todo con cambios a nivel de sobre todo neurotrófico, Ujú. ya que en el fondo tiene que ver con crecimiento de neuronas, con renovación en áreas específicas que se inducen a partir de la convulsión. El concepto que a mí me gusta pensar mucho asociado a la terapia electroconvulsiva es que provocando esta convulsión, en el fondo, que es una activación eléctrica máxima, por decirlo así, de la neurona, se liberan al espacio sináptico, que es este espacio que está entre... De la pura cagada. Oye, Casi. esto es como chascarro. Voy a cerrar el bigote, ya mejor. Sí, pues, casi dejo la pura cagá. Primer día y... Pucha, Puta. bueno.
Como en el fondo ocurre este estímulo eléctrico, se libera una gran cantidad de neurotransmisores que son las sustancias químicas que permiten comunicar una neurona con otra en el espacio sináptico, que es el espacio entre las neuronas. Ujú. Esto es muy No, pero si eso no se manitos de escucha. hacha, weón. Entonces, finalmente, esa liberación masiva podría explicar los cambios en observados a nivel clínico. En el fondo, pensemos de que gran parte o muchas patologías tienen que ver con desórdenes en los neurotransmisores y finalmente esta liberación masiva probablemente podría estar a la base de los cambios observados en la clínica de los pacientes. Ahora, también se ha visto, por ejemplo, de que aumenta la generación de sinapsis en espacios específicos del cerebro como el hipocampo y la corteza cingulada anterior, que también son muy importantes en la generación de patologías como los trastornos anímicos, como en algunos casos también... no sé qué más, trastorno anímico. Sí, principalmente No eso, sé, sí. como O que sea, quería agregar también, algo inteligente y hasta ahí esquizofrenia llegué. también, por Sí, eso bueno. todo es negativo, sí. Claro. Ujú. También se ha visto que debido a la convulsión aumenta el flujo de sangre al cerebro y eso también se asocia con mayor metabolismo de glucosa. Recordemos que como que el único alimento del cerebro es la glucosa. No puede usar Claro. otro tipo de sustancia. Y eso está en la sangre. Entonces, la convulsión lo que hace finalmente es aumentar el flujo de sangre al cerebro y entregarle más glucosa. Y eso probablemente también estaría a la base de los cambios en el neurotrofismo. Ujú. También lo que se ha visto es que habrían cambios en la actividad eléctrica misma del cerebro, y esto ya a nivel mucho más neuronal, más bioquímico, Ujú. y eso también podría contribuir a la disminución de los síntomas psicóticos y los síntomas anímicos. Y finalmente esto que mencioné al principio, que en el fondo es el cambio en la expresión y en la secreción de los neurotransmisores. Claro. Así que eso es como lo que se plantea, es a bien- pesar de sí, que, po, de que no hay como un mecanismo único que se haya establecido como el más importante. Yo creo que finalmente, como todas estas cosas en que no se sabe, es porque finalmente ocurre todo en alguna proporción. Claro. ¿Cachai? Ahora, no es como la gente piensa que es como un reseteo cerebral. Justamente no No es es un eso. formateo. No es un formateo. Cada cosa... como la música del Windows. Claro. No es así. Tun, tun, tun. Eso, no es Claro. así. Es como una liberación masiva de neurotransmisores. Mm. Eso es lo que se hace, ¿cierto? Ujú. Ujú. Oye, ahora vámonos a la parte práctica. A ver. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, como todo procedimiento médico, psiquiátrico, no psiquiátrico, etc., primero hay que evaluar al paciente Ujú. o a la paciente y ver si la terapia electroconvulsiva está o no está indicada y si es o no segura en esta persona. Eso quiere decir si hay un diagnóstico en el cual funcione y si esta persona tiene una condición física que pueda aguantar este procedimiento. Ujú. Luego de esto, que se hace con exámenes, evaluación de distintos especialistas, se hace una resonancia, se hace un electroencefalograma no se hace. En algunos lados sí. Bueno, luego de toda esta O evaluación... sea, clínica alemana, clínica Las Condes, ahí se hace. Sí, no Esto no es funable. no están Espérate, pagando. me tengo No. Ah, ya, Sí, no, alerta de funa. Ah, No, ya. alerta de funa. O sea, que hayas mencionado a otra clínica y no a la que estás formándote tú. En primer lugar, Es verdad. ahí Bueno, despeguite de tu beca. sí, bueno. Chao, beca. Chao, beca. Bueno, luego de hacer la evaluación inicial, ahí está la obtención del consentimiento. Que esto es súper importante porque en un momento sí, se hacía sin consentimiento y se hacía justamente como se ve en las películas, hacía una cuestión forzada. Ujú. Pero ahora no se hace así. Y los pacientes y las pacientes no pueden ser sometidos a esto sin que exista algún documento legal que consienta Es esto. que es parte de los derechos del paciente al final. Exactamente. Ujú. Y lo que sí puede pasar, que el paciente esté en un estado que sea valorado que él o ella no puede consentir. Eso quiere decir que, por ejemplo, esté con una psicosis con mucho riesgo o que esté con un compromiso de conciencia donde no puede emitir él o ella el consentimiento. Y en esos casos, de todas maneras, igual el consentimiento queda a disposición del tutor o tutora responsable. Mm. Bueno, el procedimiento en sí es como una cirugía, ¿cachai? Como que se le pone una vía venosa. En pabellón, de hecho. De hecho, es en pabellón. Se le pone una vía venosa para pasar los medicamentos, se le hace un electroencefalograma con unos electrodos que se ponen en la cabeza, se le pone un electrocardiograma para monitorear durante el procedimiento cómo va cambiando el ritmo cardíaco, se le pone un monitor de presión arterial y también se mide la saturación de oxígeno, Ujú. tal cual como es en una cirugía.
Luego ya se pasa a la preanestesia, donde se oxigena con una mascarilla, y luego se va administrando la anestesia, que va a durar en total hasta unos 30 minutos más o menos, junto con un relajante muscular. El relajante muscular es súper importante porque eso permite que la convulsión sea solo actividad eléctrica y que no se traduzca en un movimiento de todo el cuerpo. ¿Ya? Eso quiere decir que solamente queda en el cerebro. Cuando ya estás seguro que la persona está 100% dormida y todos los músculos relajados, ahí recién se aplica la terapia electroconvulsiva. Y como la persona está anestesiada y la persona está durmiendo y con los músculos relajados, la persona no siente dolor, no es consciente de que le están haciendo el procedimiento y tampoco se le contraen los músculos. Este procedimiento no se hace así todas las sesiones en un mismo día, sino que habitualmente se va haciendo 3 veces a la semana. Y la cantidad de sesiones va variando dependiendo del diagnóstico y de cómo vaya evolucionando la persona. Así, por ejemplo, hay cuadros que responden en 4 sesiones, típicamente la catatonía, por ejemplo, o algunas depresiones, o a veces se puede extender hasta 12 sesiones o incluso 20. ¿Ya? Pero la verdad es que la gente ya empieza a sentir cambios precozmente en la terapia electroconvulsiva, si es que sirve. Como a la 4ª sesión empiezan a notar algún cambio. Y es una terapia muy buena, insisto, y es un procedimiento seguro y... No genera dolor. No genera el paciente dolor. no siente la corriente, No hay el paciente está sufrimiento. anestesiado, se procura obviamente respetar todos los derechos de los y les pacientes. Así que qué bueno que vivimos en un siglo donde eso ocurre. ¿Qué cosa? ¿Qué dije? Te quedaste mirando con esa cara como de seriedad. Tú me encontré un poco serio. No. Ah, ya. Chao. ¿Qué cosa que nosotros llamamos efectos adversos pueden suceder asociados a la terapia ¿Qué electroconvulsiva? efecto adverso, José? Gracias por preguntarme. Si no me estaba preguntando yo mismo. Sí. Bueno, primero, algo que es bastante frecuente es que el paciente puede presentar, o la paciente puede presentar confusión al despertar. Y esto generalmente puede ser o por la anestesia o por el procedimiento en sí mismo, ¿ya? Pero en general es algo que tiende a revertir durante las horas post terapia electroconvulsiva. Otra cosa que también describen mucho los pacientes es dolor de cabeza, náusea y dolor muscular. Dolor muscular sobre todo en la zona como... Mandibular. Mandibular, eso, ¿cierto? que quería, como que estaba con la palabra macetero, que es el músculo, obviamente, pero no sabía cómo aterrizarlo, pero claro, mandibular, suena bonitos. Y eso usualmente se pasa durante el día. Un efecto que preocupa mucho es la alteración de memoria. Y no es raro que eso sí de que los pacientes se olviden cosas alrededor del curso del TEC. Por ejemplo, no sé si por ejemplo el TEC es a la... no sé, es una tontera, es a las 10 de la mañana, no se lo van a acordar a lo mejor, Claro. como qué hicieron antes, si tomaron desayuno, si tomaron agua, si es que el tiempo de traslado, por ejemplo, al lugar del TEC, eso no lo van a recordar probablemente. Y posteriormente, por ejemplo, lo que almorzaron después del TEC, probablemente tampoco lo recuerden, ¿ya? Y esto generalmente es algo que revierte, ¿ya? En general es durante el curso de la terapia electroconvulsiva. Y esto revierte más o menos en 2 a 4 semanas. En algunos casos puede que los pacientes recuerden algunas cosas que ocurrieron inmediatamente antes o inmediatamente después del TEC. Que nunca se acuerden. Claro, perdón, que nunca Sí. se acuerden, perdón. Pero todas estas alteraciones, como te mencionaba, no son permanentes, ¿ya? Y no se afecta tampoco ninguna otra función cognitiva superior. Por ejemplo, no hay afectación en el lenguaje, en la cognición, en la atención. Solamente es como esta alteración de memoria Claro. que revierte. Así que, bueno, en general es como algo que dentro de todo es bien tolerado. Ahora, con respecto a los riesgos, ¿hablo yo de esto? Yo lo ¿Hablas puedo tú? conversar. Sí. Dale, pues. Yo lo hablo. Sí. Dale. Yo lo escribí todo esto, así que yo lo hago. Oye, vaya a llorar con la Sí, cuestión. me voy a sentir
Sí, ¿Me estáis acusando? estoy acusando. Te estoy, Ya. yo sé que este momento no es para esto, pero quiero funar a José Espérate. Ignacio Acuña Ahí está. ¿Ya? porque me dejó haciendo la pauta solo. No tengo ningún arrepentimiento sobre eso. Porque eres malo, eres psicópata. Probablemente. Ya, bueno. Entonces, ¿cuáles son los riesgos del procedimiento? Voy a hablar lo que yo hice, porque hice todo esto solo. Puta. Como todo, bueno, como en todo procedimiento médico, sea cirugía, sea cualquier procedimiento diagnóstico, hay riesgos. Y sin embargo, el riesgo en la... Se está muriendo alguien. Sí, están matando. Están matando a la Carla. Están matando a la Carla. Bueno, hay riesgos, ¿cierto? Hay riesgos, pero los riesgos no son tan altos. Por ejemplo, el riesgo de morir en una terapia electroconvulsiva es de 2 cada 100.000 tratamientos. Y que es el mismo riesgo que está atribuido a la anestesia. Por lo tanto, no es el procedimiento en sí, sino que son los riesgos asociados a someterse a anestésico. A una anestesia general, ¿cachai? Claro, y sobre todo son por complicaciones cardiovasculares. Eso quiere decir que habitualmente son personas que tienen factores de riesgo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o tienen una cardiopatía coronaria o arritmias, que no son contraindicaciones, pero pueden aumentar el riesgo anestésico, no del procedimiento electroconvulsivo. Y justamente en relación con esto se han publicado 2 estudios que yo los caché ahora este año sobre la seguridad de la terapia electroconvulsiva. Por ejemplo, en septiembre del 2021 hubo un estudio que englobó como a 10.000 pacientes hospitalizados por depresión y vieron que aquellos que habían recibido la terapia electroconvulsiva presentaban menos como eventos médicos en los siguientes 30 días en comparación con el otro grupo que no lo había recibido. Por lo tanto, esto lleva a reforzar que la terapia electroconvulsiva bajo anestesia es uno de los procedimientos más seguros de la psiquiatría. Y también incluso otro estudio que también fue publicado en septiembre de 2021 era el efecto de la TEC sobre el suicidio. Eran más de 5.000 pacientes hospitalizados por depresión resistente a tratamiento, refractaria como tú dijiste, y aquellos que recibieron terapia electroconvulsiva murieron menos por suicidio en el año siguiente a la que la habían recibido, comparado con aquellos que no la habían recibido. Igual el número era bien poco, era como 1.1% versus 1.6%. Oye, qué gran diferencia. Pero igual piensa, era un grupo de 5.000 pacientes, por lo tanto igual era un número igual es un importante. número, o sea, y si eso por ejemplo, 16 millones de personas que vivimos en Chile, exacto. Igual es harto. Por lo tanto, la TEC se refuerza como un buen tratamiento que es harto. O sea, como un buen tratamiento para la depresión resistente, sobre todo cuando hay comportamiento suicida, ¿cierto? Oye, llegamos a la parte favorita del público. Preguntas misceláneas. Acá deberíamos tener una cortina igual. Sí, los aplausos también, pero una cortina así como una cuestión así fantástica. Yo tengo acá ¿tú las tenías ahí las preguntas? Sí, las tengo aquí. Una y una así como para el lado, ¿no? Ya, pues. ¿Así? ¿Cómo? ¿Así? ¿En zigzag? Sí, en zigzag, ¿o no? Ya, en zigzag de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, del centro hacia la periferia. Exactamente. Ya, perfecto. Ya. ¿Parto yo preguntándote? No, parto yo. Parto yo. Ya. ¿Se podría entrenar un médico no psiquiatra en la realización de la terapia electroconvulsiva? Yo pienso que sí. Yo también creo que sí. Porque dentro de todo es un procedimiento que es sencillo, que es rápido y que requiere más bien como distinguir cuando una convulsión está siendo efectiva. ¿Cierto? Porque el seguimiento no siempre lo hace la persona que realiza la terapia electroconvulsiva. Usualmente es el psiquiatra o la psiquiatra que lo indica y hay un psiquiatra como que ya sabe hacer ese procedimiento. Por lo tanto, quizá, o sea, hay gente que igual hace la terapia electroconvulsiva y le gusta seguir a los pacientes o a las pacientes. Por lo tanto, en ese caso, quizás sería más pertinente alguien que sepa psiquiatría. ¿Tú crees de que debiera estar en el currículum de un médico general el saber hacer terapia electroconvulsiva, que te lo enseñan en pregrado? Yo creo que no. No es cierto. No, yo creo que no. ¿Tú crees que en los consultorios debiera haber equipo de terapia electroconvulsiva? Buena pregunta, ¿eh? Quizás en los COSAM, sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque dentro de todo un paciente podría recibir TEC de mantención y no es necesario que haya un hospital, pues podría tenerlo en su... Sí, pero igual necesitáis un pabellón. Claro. Sí. Claro, pero podrías adecuar una sala de procedimiento menor. Que eso sí hay en los consultorios. En algunos.
Mira, bueno. Lo dejo ahí. Ya. ¿Desde qué edad se puede usar esta terapia, José Ignacio Acuña Hernández? Mira, en general los estudios en niños no son muchos. Yo me acuerdo que en algún momento lo revisé, sobre todo para episodio maníaco en niños, niñas y adolescentes, y la verdad es que no había mucho estudio. Hay reportes de casos, obviamente, que no sé, deberán ser unos 3 o 4 al año. Y lo que sí habían estudios era con un poquito más de número de pacientes era en episodios maníacos en pacientes de 15 años en adelante. Y ahí sí logra la misma efectividad que el tratamiento en adulto. Ahora, teóricamente yo creo que podría extenderse el uso a menores de 18. Pensemos que el cerebro, dentro de todo, se termina de desarrollar a los 25 años. Nosotros de repente usamos terapia electroconvulsiva en pacientes entre 18 y 25 sin mucho Claro. miedo a los cambios en plasticidad, sobre todo en plasticidad cortical, no sé. Pero me imagino que podría igual usarse de forma segura en niños, niñas. Sí, el tema es que Niñez. es complicado estudiar la terapia electroconvulsiva porque de partida está muy estigmatizada. Claro. Y luego en niños, niñas y adolescentes es más difícil porque el consentimiento no se puede obtener ahí, sino que tiene O sea, que lo ser- firman los papás, po. Sí, pues, sí. Y yo creo que es como... Voy a tocar la funa ahí. Yo creo que ningún papá va a querer que a su hijo le hagan el terapia electro... O lo va a encontrar como muy descabellado. Sí, pues, lo quizá. va a Yo creo que encontrar eso limita descabellado. también las posibilidades de estudio. Exactamente, sí. Oye, ¿cuál es el costo de esta terapia? ¿Cuál estáis leyendo, weón? Estoy leyendo... Ah, es que no la estoy leyendo todas, po. Ah, no, está leyendo todas. Ah, Sí, ya. estoy filtrando. Ah, ya. Ya no filtraste esa que ya no está permitida. Esa la filtraste. Ah, no la vi. Ya, pero no, es que esa venía después, pues. responde esa, ya. Ah, ¿cuál es el ¿Cuál es el costo? ya. ¡Responde! ¿Cuál es el costo? ¿Cómo y dónde se accede? ¿Esa? Esa, Ya, esa. ya. O sea, hay un cyber de... Un grupón. Puta la wea. No, Oferta en Groupon. pero mira, el costo de la terapia electroconvulsiva es variable dependiendo del centro. Yo por lo que Mm. puedo averiguar, cada sesión cuesta entre 300 y 500 mil pesos. Por lo Eso tanto, es la clínica Las Condes. creo que... A ver, déjame. No sé. No sé, pero por ejemplo, creo que la Wandes creo que era la más cara, que costaba como 500 mil pesos Ya. por cada sesión. Eso en el fondo el cobro el particular, en el fondo. Sí, ahora recordemos también que igual está entre los... O sea, se aplica para diagnósticos GES. Por lo tanto, en rigor debería estar cubierta por el GES. Ahí desconozco. Yo creo que sí. Mira, yo te puedo asegurar, sin mucha búsqueda, que ningún ISAPRE te debe cubrir esta cuestión. No, pero si es El GES... GES debería- yo creo que sí, pero Uy, en el ¿sabes qué? servicio Eso público. Queda como tarea para averiguarlo. Yo creo. Yo creo que sí la cubre. Yo también creo que la cubre en el O sea, servicio sí, po. público. Sí. Porque sí, de hecho en el servicio público hacen TEC, ¿cachai? Sí, po. El Hospital de la Florida hacen TEC, Sotero del Río, el Horvitz también. Yo no conozco más o sea, no conozco personalmente otro centro de psiquiatría, pero yo asumo que deben tener, sí, una terapia básica. Mira, Bueno. que alguien puso, igual la psiquiatría tiene como una fama media diabólica en sus tratamientos. Sí, Sí. sí. Sí, Voy a decir que no, sí. sí, porque mira, esa es una pregunta larga, ¿eh? Porque dice, real que la Ah. gente se recupera de sus trastornos post-electro, qué miedo. Igual como que la psiquiatría tiene una fama media diabólica en sus tratamientos, como las lobotomías. Ah, ¿cómo las lobotomías? Ya, Sí. perfecto. Sí, pues que la lobotomía se usó a destapo en los años 40. Po. Sí. Paciente famosa que se lobotomizó, la hermana menor de Kennedy. ¿Sí? Sí. ¿Y ¿Por por qué qué tanto silencio, amigo? ¿Y por qué? No, pero ¿por qué? ¿Por Lo qué que pasa es que hicieron parece eso? que en términos de psiquiatría actual, parece que tenía un trastorno de personalidad medio, no sé si límite o de frentón tenía algo más como el neurodesarrollo. Entonces, en algún momento la técnica del ice picking, que consistía en usar un picahielo, sí. literalmente, para acceder al cerebro y hacer la lobotomía, Ujú. como era tan fácil y rápida, había un bus así como el bus de la libertad. ¿En serio? Había un bus de la lobotomía, pues, sí, un lobotomóvil. De hecho, se llamaba el lobotomóvil. Y ahí al parecer llevaron a esta hermana de Kennedy. Pero pero no ¿sabes qué? funcionó, obviamente, Pero ¿sabes de qué? hecho quedó peor. Me parece que el médico que describió la lobotomía se ganó un Ujú. Nobel. Los médicos que la describieron en monos, que era un portugués y
No me acuerdo la nacionalidad Eso del se otro. ganaron un Nobel, ¿cierto? Creo que sí. Sí, se ganaron un Nobel. Creo que sí. Bueno, mira, te quiero preguntar... Portugués. Dame otra pregunta. Portugués, ¿te imagináis? Así como, vengo a picar cerebreño. Oye, ¿existen distintos ajustes para lograr distintos tipos de resultados? Mira, Esa es una pregunta Sí, interesantísima. efectivamente hay varias modalidades de terapia electroconvulsiva. Que, por ejemplo, está el TEC bilateral, unilateral, de pulso breve. Hay varias. Y la verdad es que no es como que tengan distintos resultados. O sea, sí, la TEC bilateral en rigor funciona, es más efectiva, funciona más rápido que la TEC unilateral, pero a expensas de mayores efectos adversos en el momento agudo. Por ejemplo, causan más alteraciones de memoria. No es que tengan distintos resultados, sino que pueden tener más efectos adversos o a veces pueden responder más rápido. Habitualmente cuando empiezan con TEC unilateral y no funciona tan bien, se pasan a TEC bilateral. Y que es como una modalidad más efectiva que se conoce. Yo creo que también la pregunta apuntaba de cierto modo a este proceso como de calibración también. Como, acuérdate que hay unas primeras sesiones en que se tiene que ver con cuánto... Claro, tienes razón. Con cuánta intensidad de corriente el paciente logra una convulsión efectiva. Entonces eso también está personalizado para cada paciente. Mira, acá hay una pregunta interesante que quizá la podemos contestar entre los dos. Dale. ¿Qué puedo complementar? Sí, mira, ¿existen otros procedimientos intervencionales en salud mental? ¿Cuáles? Aprovechando que hablamos de esto de la lobotomía, la psicocirugía, que es como el concepto actual, involucra todas estas intervenciones quirúrgicas asociadas a diagnósticos psiquiátricos propiamente tal. Usos actualmente, súper poco. Yo te diría que donde tiene más efectividad en trastorno obsesivo compulsivo multiresistente a tratamiento. Y paramos de contar. No hay mucho más indicación. Así como estirando el chicle de repente. Entiendo que el Tourette. Pero eso es como igual como es en que, el claro, está espectro como de la del mismo neurología. espectro y Sí. va como a ganglios basales también. Entonces, como que no hay mucho más. Epilepsia de repente refractaria a tratamiento también, pero eso es más de la neurología. Y en psiquiatría se ha tratado también de estudiar como para pacientes con desajustes conductuales graves, de repente, o suicidalidad crónica incluso, pero no ha dado resultado y muchas veces los pacientes quedan con secuelas más o menos importantes después de los procedimientos. Ahora, en trastorno obsesivo compulsivo, que es la indicación que tenemos actualmente, es bastante efectivo. Pero claro, no es el procedimiento de enterrarle un fierro para picar hielo al paciente, no. No, pues. En el fondo lo que hecho se por hace... neurocirujano. Claro, es cirujana. neurocirujano y de hecho ya no se extraen pedazos de cerebro, sino que se quema, incluso ya no se quema, antes se quemaba con alcohol, ¿cachai? Como que quemaban la vía específica, el tracto específico neuronal con alcohol. Y ahora lo que se hace como para evitar como la muerte neuronal irreversible, lo que se hace es con ultrasonido. Sí, pues hacen como una especie como de monedita, sí. Sí, ¿cierto? sí. Sí, que queda como ahí como unas perlitas. Claro. Bueno, otros procedimientos también que se hacen en la psiquiatría, o sea, se recomiendan para diagnóstico psiquiátrico, son la estimulación magnética transcraneal, Claro. está la estimulación cerebral profunda, está la estimulación del nervio vago, que también se hace. También, lo recuerdo. Hay otras cosas más, porque Deep Brain Stimulation... Sí, esta cuestión del nervio vago, eso nomás, pulso electromagnético, es que esa es la estimulación magnética transcraneana. flores de Bach, pero cosas Reiki, que sirvan, po. médico brasileño. No, los monjes brasileños. Monje brasileño. Monjes brasileños, sí. No, es broma, eso no sirve. Pero... Te ganaste. ¿Pero por qué? La campana de yo funa. yo no me quiero ir funado. No quiero, no quiero ser funado por no avalar la pseudociencia, lo siento. Pucha, pero es que yo creo de que hay cosas que no sabemos cómo funcionan. El TEC no sabemos cómo funcionan y lo ocupamos igual. Que no sepamos cómo funciona algo no significa que no pueda ser potencialmente efectivo. Ya, te ganaste una por reírte como los monjes brasileños, ya, en serio. Respondamos por favor la última pregunta. Me parece que eso es todas las preguntas. Alguien preguntó de qué se trata, pero ya lo respondimos. Qué amplio esto, así como eso, ¿de qué se trata? Es como, igual vamos a hablar de eso en el capítulo. Claro. ¿Por qué no preguntó eso? No sé. Bueno, pero a ver, espérate, hagamos una revisión rápida. Parece que no. Mira, sí, esto es importante. Es que alguien nos preguntó de los efectos secundarios, ya los contestamos. Lo dijiste,
No obstante, nos O preguntó sea, lo dije yo, de hecho. dónde se pueden leer testimonios reales de personas que hayan Buenísima recibido. pregunta. Y sabes que yo estuve hablando con una de nuestras seguidoras ¿Ya? y que al menos ella está dispuesta a Oye, en entregarnos... verdad hiciste harto por este capítulo. Sí, pues no hice harto. Siento Es que que yo no mira, hice nada. hay al Ya me menos- gané la funa. Me autofuno. Hay al menos dos seguidoras que nos comentaron que ellas tuvieron con terapia electroconvulsiva y querían, o sea, yo le pregunté al menos a una si está dispuesta a contar su testimonio Ujú. y dijo que sí, por lo tanto quizás podríamos, no sé, invitarle a un live, algo así, o hacer otro capítulo solamente en base, eso podría ser, weón, podría ser hacer un capítulo con los testimonios de pacientes en salud mental que por ejemplo hayan sido hospitalizados, hayan recibido terapia electroconvulsiva, etcétera, ¿cachai? Como para que tener la perspectiva de cómo es ser un paciente con un diagnóstico psiquiátrico, pero que recibe como tratamiento igual intensivo, sobre todo esos tratamientos más estigmatizados, como la terapia electroconvulsiva o la hospitalización. Bacán, po. Sí, pues. Sí. Buena idea. Ojalá no lo haga solo, pues, weón. Oye, que seguir picado con la cuestión. Oye, cerremos, po. Cerremos, mira, Cerremos. entonces, en suma. En suma, Tratamiento efectivo, seguro y mucho más seguro y efectivo que otras cosas. maravilloso. Fin, por favor, si a mí me pasa algo que requiera tech, hágame tech. Exacto. No se dude, Exacto. háganlo. Oye, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @empastillados.podcast. En nuestras cuentas personales también, @jose.g.pataki con K, como Helga, Ujú. y @afaraya_a. Sí, y a nuestra community manager. Y a nuestra también, community manager, ¿cómo es? Amapola. Amapola, espérate, yo la busco. Dale. Y hoy en día contamos con el gentil Amapola auspicio Opaso. de Fulgor Lab. @Amapola Opaso, nuestra community Exacto. manager. Y muchas gracias, sigan a los chiquillos, chiquillas de Fulgor Lab. Exacto. Que, oye, puse aplauso para eso nomás. cuando presentamos nuestras cuentas, nada. weón. Pero todo el capítulo, claro. Se puso a hablar. Claro. Ay, qué entretenido. No, la pasé bien, weón. Sí, yo también. Sí, la Oye, pasé. escúchenos en el siguiente capítulo y recuerden dejarnos sus dudas, comentarios y nosotros estaremos felices de responder. Bueno, Álvaro, porque No, la pola ahora. ahora la pola hace Ahora la eso, pola, sí. eso. Así que, chao. Chao.